Es justamente lo que estamos viendo en estos minutos, es una historia que tiene como protagonista aquí a Carolina, quien nos acompaña y quien en sus manos tiene esta ficha que han hecho ellos mismos a pulso, en donde se dice: Jorge Luis Olivera Soto es una persona que está condenado a 10 años por abuso reiterado y violación en contra de su propio hijo. En 2018 esta condena sale a la luz, pero él en ese momento, mientras hay unos pequeños días ahí de apelación, nunca más se presenta. Desde ese entonces hasta ahora está prófugo. Tú hace 2 semanas, Carolina, lo viste, estás más tranquila ahora, mientras ha sido una mañana con bastante revuelta, con muchas cosas que hemos ido viendo al aire. ¿Cómo estás tú? La indignación también es la protagonista hoy día. Sí, con muchos sentimientos encontrados. Nunca esperé al hacer esta nota vivir esto. Nunca vimos que llegara Carabineros, nunca antes, a pesar de todos los intentos que hicimos, nunca hubo nada. Y ahora ver llegar a la PDI, pucha, fue un alivio. Yo en ningún momento pensé que podía estar adentro de la casa y que esta pesadilla iba a terminar. Acá tú hace 2 semanas vas pasando en el vehículo y te lo encuentras y lo ves después de 3 años. Entonces en ese momento ahí tú perdiste el control, no supiste qué hacer. Fue algo impensado también. Sí, yo venía de trabajar del día domingo y lo veo parado aquí mismo, aquí afuera en esta puerta con su papá. Yo de hecho veníamos en vehículo en movimiento, yo abrí la puerta y lo único que pensé en tirarme abajo a atraparlo. Y le grito a mi pareja, le digo, para, le digo, está ahí. Y en eso que me bajo y empiezo a gritar, él se entra inmediatamente con su papá. Y de adentro después me gritaba que me iba a matar y el papá también. Y ya empezamos a llamar a Carabineros, a hacer todo, pero los Carabineros llegaron como a las 2 horas después y ya no estaba. Y ya no estaba. No. Es una situación, Diana, que cuesta creerlo, porque si tú hoy día entras con el Facebook a el perfil de esta persona, te encuentras con una persona que está con un perfil activo, con que subió fotos en diciembre del 2020, con que ha seguido su vida normal, va al hospital que está acá a pocos metros. Entonces, un montón de situaciones que no se entiende si es una persona que está condenada a 10 años de cárcel por abuso reiterado y violación en contra de su propio hijo. Es la situación que hoy día tiene esta madre acá parada, pidiendo justicia, y que realmente rompió en llanto cuando vio a la Policía de Investigaciones llegar hasta esta vivienda en donde fue vista la última vez. Tal cual, Danilo, no se entiende. Yo, Carolina, no sé si ella me está escuchando, le quiero mandar un beso porque lo que nosotros vemos hoy día es como la culminación de un proceso por el que tú has peleado, has luchado. Me imagino la angustia. Bueno, Piri me dice no ha culminado, es verdad, no ha culminado porque no estaba la persona ahí, pero al menos algo se está haciendo. Pero yo quería detenerme en el proceso, porque lo que tú estás viviendo, Carolina, hoy día, han vivido muchas otras víctimas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Hugo Bustamante, el caso Ámbar, en que sucedió lo mismo. Las personas se encontraron en este caso, el asesino en la mitad de la calle. Tú te encontraste con el violador de tu hijo en la mitad de la calle, una persona que debiera estar cumpliendo condena. Entonces quiero detenerme en el proceso, en tu sensación como madre, en la sensación de tu hijo, en la angustia que han vivido desde ese día que se lo toparon en la calle. Bueno, mira, para nosotros ha sido súper difícil. Yo en ese momento venía con mi hijo, de hecho. Mi hijo ahora en este momento, él ya tiene 18 años. Él lo contó cuando él tenía 12 años. Desde ahí ha sido un proceso súper largo, entre juicios, psicólogos, que nos han colocado el gobierno, el Sename, todo. Y él cuando pasó esto, yo en ese momento me olvidé que él iba en el vehículo y yo lo único que traté es de tirarme hacia abajo en el vehículo andando. Y después que pasó todo eso, yo le digo, pucha hijo, nosotros nunca hicimos público esto desde que se dictó la condena hace 3 años atrás por protección a él. Para protegerlo, que las redes no lo vincularan. Y cuando después que pasó esto el domingo en la noche, yo le digo, hijo, pucha, ¿qué hacemos? Y él me dice que no, que él necesita una justicia. Yo creo en Dios y yo sé que Dios va a hacer justicia que yo necesito. Y yo tampoco lo juzgo. Si él debe ser una persona enferma, Dios sabe, él es quien puede juzgar a los demás. Yo
para mí, Dios va a hacer justicia que yo necesito, pero mi hijo necesita una justicia terrenal. Mi hijo es el que ha hecho estos afiches. Él escribió, él ha buscado, él ha compartido en su Instagram, él ha compartido en su Facebook, él ha sido súper valiente, de hecho más valiente que yo. Yo le decía el otro día, hijo, pucha, no lo hagas tú directo porque no quiero que te vinculen. Y él me dice, no mamá, me dice, si yo quiero que esto termine, yo no quiero pasar un día por la calle y saber que me lo voy a topar. No, él ya una vez estando en un proceso nos golpeó a mí y a mi hijo en la calle para que quitáramos las denuncias que teníamos contra él. Y así todos nosotros seguimos. Seguimos porque mi hijo necesita justicia, necesita que él pague lo que hizo, nada más. Yo creo que acá hay un tema de reparación que es muy profundo y que no se consigue rápido, pero la justicia evidentemente es muy necesaria. Pero también creo, tanto tú como tu hijo, que es el más afectado, por cierto, que la justicia no los revictimice una y otra vez. O sea, que ustedes se salgan de esta historia macabra de una vez por todas y que sean el poder, digamos, coercitivo del Estado el que se encargue de esto. O sea, ustedes no tienen que andar clamando por justicia. La justicia es algo que ustedes merecen por lo que tu hijo fue objeto, digamos. Desde ese lugar me parece que la labor que tú has hecho es muy valiente, pero al mismo tiempo no es justa para contigo. O sea, uno no tiene que salir a pedir justicia, a clamar por justicia. La justicia tiene que operar por defecto, digamos, en un caso de este tipo. Y a la víctima hay que sacarla de ese entorno de la revictimización, de que una y otra vez vuelva a vivir lo que vivió. Ya eso ha sido suficiente. O sea, ya ha sido suficiente. Eso es lo que a mí me parece. Estamos en condiciones de hablar con el abogado Díaz, que nos va a acompañar también. No sé si sumarlo a esta conversación. Ahí está, él fue fiscal, abogado, Ríos, me equivoqué en el apellido, Rodrigo Ríos. ¿Me escucha con claridad? Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, estábamos reflexionando respecto de cómo la justicia repara y cómo debería llegar la justicia sin que uno la salga a pedir, sin que una madre salga por las calles con una foto de su hijo, que haga participar al hijo de la búsqueda de la justicia, porque eso me parece que es extender un dolor que ya es injusto más allá de lo aceptable. Sí, como tú bien señalas, en el fondo acá lo que se aprecia respecto de la víctima es finalmente una negligencia o una desidia por parte del Estado que la expone nuevamente a una revictimización. Bajo esa lógica, la pregunta es, ¿qué ha fallado acá entonces para que estemos en presencia de hechos como este? Y si uno analiza de una u otra manera lo que ha ocurrido en este caso particular, pero también viendo la estadística del sistema con las cifras que también en el reportaje previo ustedes enarbolaron, que son cerca de 12.000 órdenes de detención que se encuentran pendientes, y de esa, por ejemplo, son casi cerca de 4.300 más o menos las personas que deberían estar cumpliendo efectivamente sus condenas. Quiere decir entonces que algo en el ladrón de la justicia penal no está funcionando a efectos de hacer ejecutar las condenas. Acá el sistema ha funcionado perfecto en términos de entender de que esa persona fue condenada, fue sancionada a una pena que es alta en nuestro sistema, que supera los 10 años de privación de libertad, pero al momento de ejecutarse esa sentencia estamos viendo que no hay una respuesta que sea satisfactoria desde el punto de vista de la sociedad, pero principalmente respecto a la víctima. ¿Y quién es el Entonces responsable la pregunta es... ¿Quién es el responsable si que se ejecuta una condena que no está siendo ejecutada? O sea, ¿cómo una persona que tiene una condena a 10 años está libre caminando por la calle? Acá, cuando ocurre esta hipótesis, quien tiene que ejecutar esa orden de detención, porque el tribunal emana y despacha una orden judicial para detener a esta persona, son las policías. Las policías recepcionan estas órdenes pendientes y las tienen que ejecutar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué no se ejecutan? Y aquí el tema que resulta bien paradigmático y también sorpresivo también a la luz de lo que uno está viendo, incluso en este caso en concreto, es que son las propias víctimas o los propios cercanos a las víctimas quienes tienen información más cercana incluso de respecto a donde se encuentran estas personas. Por lo tanto, la pregunta es cómo la policía no va a poder tener acceso a información que incluso que es de dominio público. Como había señalado también el periodista anteriormente respecto de que se encuentra disponible en redes sociales de consulta abierta. ¿Y cuál Entonces, es la el mínimo que uno le puede exigir como ciudadano a la sociedad
es que la policía al menos esté un paso más adelante. ¿Y cuál es la de respuesta información que o cuál tenemos es su nosotros los ciudadanos. diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Falta de voluntad? ¿Las policías están sobrepasadas? ¿Cuál es la razón verdadera detrás de esto? Porque Ahí- efectivamente no ahí se entiende. Ahí derechamente creo que existe un problema grave de gestión en términos de hacer frente a una necesidad que es imperiosa de ejecutar estas órdenes. Y como la gestión significa finalmente enfocar los recursos humanos y materiales en otras áreas que quizás para la policía pueden resultar más, en este caso, apremiantes en el día a día, esto se deja finalmente al final de las prioridades. Y esto, ojo, no es un problema solamente de la policía, y esto hay que decirlo con todas sus letras. Si algo ha quedado en el baúl del olvido de la reforma procesal penal chilena, ha sido la ejecución de las... Es que sobre eso mismo, Rodrigo, le quería preguntar. ¿Y el Ministerio Público no puede apurar, presionar, decirle, oye, señores de la PDI o de Carabineros, no sé quién corresponda, qué pasa con esto? ¿Por qué no se ha detenido a esta persona? ¿Ya está condenado? ¿Cuál es el rol que tiene ahí el Ministerio Público? Mira, acá lo que se entiende, Roberto, básicamente es que ya estando la sentencia dictada, ejecutoriada y se tenga que cumplir, el Ministerio Público entiende que ahí ya no tiene competencias para esta situación, y eso es lógico. Por eso es el tribunal, el juzgado en este caso, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que dicta la sentencia y luego el juez de garantía que tiene que ejecutarla, los que se entienden directamente con las policías, y de hecho la policía le tiene que responder al tribunal respecto a la ejecución de esa orden. Entiendo. Por eso la Fiscalía solo excepcionalmente tendría aplicación respecto de una eventual quebrantamiento, una condena, pero aquí la principal relación es entre el tribunal, la policía, y quien no está ejecutando estas órdenes de detención es la policía. Quería volver... Y quiero dar un ejemplo que para ustedes quizás les va a venir a la memoria, que va a ser muy gráfico. Ustedes recuerdan que cada cierto tiempo la policía... Sí, si me puede esperar un segundito con su ejemplo, estamos súper interesados en su relato, pero entiéndanos a nosotros también que tenemos a la mamá de la víctima en un móvil y me parece justo incorporarla porque ella es el centro de atención y debe ser nuestro centro de atención respecto de la vista más emocional, y ella está muy emocionada, está muy golpeada. Y a ver si ustedes pueden establecer un diálogo donde ella pueda descargarse y también pedir quizás algún consejo. Querida, te estamos escuchando. Mira, doy las gracias por el tema que tú refieres. Esto ha sido súper difícil. Nosotros hemos seguido todo un conducto desde el primer momento que mi hijo contó, un conducto regular, en el cual nos, entre comillas, te ofrecen un tratamiento psicológico, el cual estuvimos obligados a pertenecer a diversos programas de psicología, el cual está súper bien y se agradece un montón. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros yo tenía que retirar todos los días martes o una vez a la semana mínimo a mi hijo del colegio para que fuera a terapia. Si yo no lo llevaba, era yo, por decirte, sancionada, por decirlo, de alguna u otra forma. Entonces es como también, claro, es una terapia reparatoria donde él iba a psicólogo, yo también lo llevé en forma particular, pero es como todos los días, es como una vez a la semana te recuerdan lo que a ti te pasa. O sea, es como que, pucha, ¿te acordás de por qué tenemos que ir a ese centro? Y son centros que en sí son centros de Sename. Él fue al programa PRN, el cual perteneció 1 año y medio. Después, cuando avanzó la edad, pasó al programa Paz. Y así fue un proceso largo hasta el año pasado. Recién hasta el año pasado. Si te entiendo, nosotros hemos tratado y nos hemos enfocado a Dios. Sí. Querida mía, lo que tú dices es que la respuesta del Estado ha sido lenta, negligente, y que los planes que existen se agradecen, pero que no son suficientes para poder salir adelante. Sí. Tenemos que ir a un corte, son las 11:23. Te pido, por favor, que en la medida de lo posible nos puedas esperar ahí en el móvil, si es que accedes. Si no, bueno, podemos dejarte ir, está perfecto. Pero tenemos que ir a un corte comercial y luego seguir con este y otros temas aquí en El Mucho Gusto. Hoy, en Mucho Gusto.